Perfecto. Ok, pues buenas noches a todos. Vamos a comenzar con nuestra clase. Esta pues prácticamente ya es nuestra última clase hablando acerca de los límites, acerca cómo nosotros protegemos nuestra vida a través de los límites, a través de la responsabilidad. Vamos a comenzar con una oración. Ujú. Dándole el lugar al Espíritu Santo de Dios. Y Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias, precioso, porque solamente contigo podemos ir a más. Tú eres el único, Señor. Tú eres el único que nos puede hacer crecer en entendimiento, en sabiduría, en conocimiento, en discernimiento. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos permites conocer tu palabra. Tu palabra dice que tú eres el que muestras las cosas ocultas, Señor, a los que te buscamos. Gracias, Señor, por la revelación y el entendimiento. Gracias, Padre, porque solamente en ti, Señor, podemos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pongo este tiempo en tus manos, Señor. Sé tú en el nombre de Jesús, Señor, ayudándome, Señor, con este tema. Sé tú trayendo la claridad a mis labios, tomando, Señor, mi boca, tomando cada palabra, Señor, que sale de ella. Hoy te cedo el lugar, precioso Espíritu de Dios. Sé tú hablando a nuestra vida, sé tú, Señor, hablando a nuestro corazón, porque solamente contigo, precioso Espíritu Santo, podemos crecer en entendimiento. Te cedo el lugar, precioso Espíritu de Dios. Sé tú dando este mensaje, hablando a cada corazón, hablando a cada mente, hablando, Señor, en nuestra vida, que tu palabra, Señor, caiga en nuestro corazón, en esa tierra fértil y que produzca fruto al 100 por 1. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Pues vamos a seguir con nuestra última clase de lo que se llama esta serie de límites, que la verdad ha sido una clase llena de conocimiento y lo más importante de los límites es la responsabilidad. Nosotros hemos aprendido en estas clases pasadas cómo la responsabilidad es algo súper importante, que cuando nosotros somos responsables de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de cómo nosotros reaccionamos. Ajá. Cuando nosotros somos responsables de estas actitudes en nuestra vida, ¿esto qué es lo que trae? Esto evita muchísimos problemas con la gente, evita discusiones, ¿sabes? Porque esto es llamémosle que es como un reflejo del carácter de Cristo en nosotros. El carácter de Cristo en nosotros es que nosotros podamos llegar al límite de controlar nuestras emociones y no ser controladas o controlados por las emociones ni por los sentimientos. Y sabes, Dios claro que nos dio los sentimientos, nos dio las emociones, y yo creo algo importante, que Él no los dio para alabarlo, para glorificarlo. Él nos dio todos este tipo de sentimientos, emociones, para darle gloria, adoración y alabanza, porque todo lo que Él creó es bueno, agradable y perfecto. Ajá, todo lo que son los sentimientos negativos proceden de la caída, proceden del pecado y nosotros tenemos, ¿sabes? El Espíritu Santo de Dios, lo cual nosotros tenemos el dominio propio. Él lo dice claramente que Él nos ha dado un espíritu de amor, de control y de dominio propio, o sea, el control sobre nosotros, no sobre la gente, sobre nosotros. Ese espíritu de dominio propio ya vive en ti, ya vive en mí, y es algo que nosotros necesitamos desatar en nuestra vida, es algo que Él, conforme nosotros le permitimos trabajar en nuestro corazón, nosotros vamos a tener el dominio de nuestras emociones, pero sabes, es algo que tienes que orar, es algo que también se va generando, ¿no? A través de un corazón puro, a través de un corazón limpio, esto se va generando a través de nosotros permitirle al Espíritu de Dios que vaya restaurando nuestra vida, que vaya restaurando nuestras emociones, el reconocer, también el reconocer es una parte fundamental donde nosotros a través del reconocimiento, a través de confesarlo a Él, Él nos ayuda en todas estas debilidades. Y sabes, es hermoso ver cómo al paso del tiempo Él nos está ayudando en nuestro carácter y en nuestras emociones. Y más que nada el carácter de Cristo viene en que nosotros
tengamos el dominio de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. No que las emociones nos estén dominando, no que la iracundez, la locura, el enojo nos domine. ¿Sabes? Eso no es totalmente de Dios. Si tú estás viviendo esto en tu vida, yo te pido que en el nombre de Jesús lo ores, yo te pido que lo reconozcas y que le permitas al Espíritu de Dios que Él haga su obra en tu vida. Recuerda que nosotros somos esas vasijas de barro donde Él ha invertido su poder, ¿no? Y Él nos dice algo bien importante que estuvimos viendo en estas clases, que es la responsabilidad, cómo Él nos hace responsables de nuestra conducta. Y sabes, cuando empezamos a cambiar nuestra mente y decir, yo soy responsable de lo que pienso, de lo que digo, de lo que hago, de cómo reacciono, de cómo actúo, es más, hasta responsable de lo que dejas entrar a tu cuerpo, hablando de alimentación y todas ese tipo de cosas, que al final voy a tocar un poco este tema, pero cuando nosotros estamos conscientes de esa responsabilidad, esto va a traer a nuestra vida libertad. ¿Ok? Así como una casa necesita una cerradura para una protección, también nosotros necesitamos estos límites para nuestra alma y para nuestro corazón. Nosotros necesitamos cerrarle la puerta a todo el mal. Ujú. Y esto es ¿qué es lo que va a generar esto en nuestra vida? Que nosotros cuidemos nuestro corazón. Recuerda que si nosotros cuidamos nuestro corazón, este es el que hace, ¿cómo dice su palabra? Que el que abre el camino, el que guía nuestra vida, es el que nos lleva, ¿no? Entonces, vamos a conocer algunos modos en los cuales nosotros podemos poner límites. Y uno de los más importantes son las palabras. Ujú. Es una comunicación asertiva. Las palabras nos ayudan a definirnos y le dicen a las otras personas quiénes somos, lo que nosotros estamos creyendo, lo que nosotros necesitamos. Nosotros podemos utilizar ciertas frases para comunicar qué es lo que nos está pasando. ¿Sabes? La comunicación al poner límites es fundamental. Es fundamental nuestras palabras, es fundamental una comunicación clara y asertiva. Por ejemplo, yo puse aquí algunas ideas y es, no, no quiero hacer eso, no, no participaré en eso, sí quiero hacerlo, lo haré. Ajá, me gusta hacer eso, no me gusta hacer esto. Estas son algunas frases que nosotros podemos utilizar para poner límites. Y como nos dice Santiago, nos enseña Santiago que nuestro sí necesita ser sí. O sea, nosotros necesitamos mantenernos firmes en nuestras decisiones. Santiago 5:12 nos está diciendo que tú sí sea sí y que tú no sea no. Dios nos da el poder de las palabras, una comunicación clara. Esto tiene esto lo tienes que guardar bien en tu corazón, porque este es un modo asertivo de comunicarlos. Y es una comunicación clara, sin rodeos, directa. Nos lleva a ser claros en lo que nosotros estamos comunicando. Tus palabras son importantes. Escucha, aprende y escucha a los demás. Pero hay algo bien importante. Cuando nosotros estamos en una conversación y vamos a tomar temas tan delicados de lo que a nosotros nos está afectando, yo te pido que seas tú el que abres primero de ti. O sea, cuando tú empiezas, es que yo me siento así, no me hace sentir. Es el yo me siento así. Ajá, o sea, tenemos que quitar el me de nuestra vida, porque acuérdate que el me muchas veces nos está llevando al egocentrismo. Ajá, es que tú me haces sentir así. No, tenemos que quitar esto de nuestra vida. Nosotros tenemos que hablar en el yo. Yo me siento así, no me hace sentir, yo me siento así, ¿ok? Otro punto bien importante es sin juzgar. Ajá, sin juzgar, ajá, sin criticar, sin gritos, sin ofensas. Es siempre estar hablando de nosotros. Cuando nosotros empezamos a señalar, cuando nosotros empezamos a gritar, cuando nosotros empezamos a ofender,
ahí es donde se desata una guerra. Entonces es bien importante que nosotros estemos conscientes de que nosotros tenemos que hacer esto para evitar problemas y discusiones, ¿no? Huye del silencio. Este es otro punto bien importante. Mucha gente tiende a castigar por la ley del hielo. Y sabes, esto no es para nada de los hijos de Dios. Y lo único que la ley del hielo genera son problemas y por consiguiente, esto es una muestra de orgullo, que el orgullo está operando en nuestra vida. Él, Jesucristo, nos ha dado el poder de nuestras palabras, nos ha dado la comunicación para que nosotros nos expresemos. Cuando nosotros empezamos a hacer la ley del hielo por castigar a la otra persona, solo demuestra que nuestra vida está llena de orgullo. Yo te pido, los hijos de Dios somos reconciliadores y nosotros venimos, a reconciliar. Los problemas nosotros los tenemos que afrontar, los tenemos que hablar, tenemos que ser claros. Claros, claros, claros. Efesios 4, versículo 29 nos dice, evita toda conversación obscena. Por el contrario, fíjate qué es lo que él nos está diciendo, que tus palabras eh, contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para quien nos escucha. Imagínate al punto al que nosotros tenemos que llegar cuando nosotros estamos hablando, que nuestras palabras contribuyan a la edificación y que sean bendición para la gente que nos escucha. Proverbios 13, versículo 3. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. O sea, aquí nosotros aprendemos que los problemas los generamos por nuestra bocota, que los problemas nosotros los estamos generando por lo que nosotros estamos hablando, pero el ligero de labios provoca su ruina. O sea, aquí ve cómo él de un u otro modo nos está haciendo también responsables de nuestra lengua. El que protege su lengua protege su vida. O sea, aquí entendemos cómo se están conectando estas cosas. Entonces es importante que nosotros seamos claros, que nosotros seamos directos, que no vayamos con rodeos y que hablemos las cosas siempre en el yo, no el me hace sentir, porque aquí ya estamos juzgando, ya estamos levantando otro tipo de cosas que pueden ofender a la otra persona. Entonces, acuérdate que nosotros tenemos que cuidar el corazón de la gente. La verdad, este es otro límite. Y yo te estoy hablando de este límite. Vamos a primero a Efesios 4:21, que dice así. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ustedes saben que este es de mis versículos favoritos, cómo el Espíritu Santo de Dios tiene el poder para renovar no solamente nuestras actitudes, sino también nuestros pensamientos. Y sabes, también Él nos ayuda a hablar correctamente. Ujú. La palabra de Dios, esto es, híjole, fuertísimo. Yo pensaba y meditaba en esto, y la palabra de Dios es otro límite. Es otro límite que Dios nos regaló a nosotros o nos dio a nosotros para el cuidado, para la protección de nuestra vida y la humanidad la tiene a su alcance. Los principios de Dios traen protección y estos límites en nuestra existencia son límites de cuidado. ¿A qué quiero llegar con esto? Mientras nosotros vivamos en la verdad de Cristo, mientras nosotros conozcamos su palabra automáticamente, por ser espíritu y por ser vida, su palabra tiene el poder de proteger, de guardar y de cuidar nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros somos obedientes a su palabra, la obediencia no es nada, la obediencia es ese cimiento sólido. Cuando nosotros somos hacedores de su palabra y dejamos de ser oidores solamente, la obediencia es ese cimiento sólido, donde pasarán tormentas y tornados y lo que tú quieras, pero si nosotros estamos firmes en su palabra está guardada en nuestro corazón,
Ujú. Y aparte, estamos obedeciendo, ahí es donde se forma ese cimiento sólido de la obediencia que no trae ningún mal a nuestra vida. Y quiero decirte, la obediencia es lo que nos cuida y nos protege de todo mal. Ujú. ¿Por qué? Si nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios en cosas tan sencillas, fíjate, como nos dicen las escrituras. No mientas, no comientas adulterio, no codices, no seas dadivoso, ámense los unos a los otros, sean compasivos, perdonen, sean sinceros, ayúdense entre sí, sean dadores alegres. Fíjate, te estoy poniendo 10 ejemplos nada más. Y muchos les cuesta trabajo perdonar. A otros les cuesta trabajo, por ejemplo, dar con un corazón alegre. Ser sinceros, ser honesto. Quiero decirte algo importante. Todo esto, ujú, me podrías decir, no, es que para mí es muy difícil. Por ejemplo, dejar de mentir, ¿no? El Espíritu de Dios te ayuda en tu debilidad. Lo único que necesitas hacer es reconocerlo, orarlo y permitirle al Espíritu de Dios y tú renunciar a toda mentira en tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, no más mentiras salen de mi boca. Y tienes que tú echarle ganas, tienes que trabajar en cada una de estas cosas que le están causando ofensa a Dios. Y sabes, poco a poco vamos siendo pulidos conforme nosotros vamos orando, vamos conociendo la palabra de Dios. Y va a llegar un momento en que la palabra de Dios se vuelve ese límite en nuestra vida para no hacer cosas malas. Quiero decirte por qué. Porque todo lo malo, todo pecado le da pie al diablo, le abre la puerta al diablo. Su palabra dice claramente, no le des pie al diablo. Cuando nosotros pecamos, el pecado es el derecho legal que nosotros como seres humanos le estamos dando a Satanás para que venga a nuestra vida a matar, hurtar, a destruir. Si nosotros estamos haciendo lo correcto delante de Dios, su palabra es protección. Hay gente que dice, no, es que el diablo, ya soy marchante del diablo. No, o sea, primero quítate la idea de la cabeza de que eres marchante del diablo, porque el diablo no puede hacerte nada de lo que tú le permitas que él te haga. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios. Si nosotros no estamos obedeciendo a la palabra de Dios, ajá, eso es lo que le da pie al diablo, para que el diablo venga a matar, hurtar y a destruir, porque el derecho legal se lo das con la desobediencia y la rebeldía. Entonces, en pocas palabras, cuando nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, automáticamente la palabra de Dios tiene el poder, ajá, de guardarnos de todo el daño y de todo el mal. Y sabes, cuando yo entendí esto, yo dije, wow, Señor, es maravilloso. Y esto, ajá, quiero hacer una clase incluso de este tema del derecho legal del pecado, sobre las maquinaciones de Satanás, que está súper interesante, pero es bien importante que tú aprendas esto, la obediencia. La obediencia es lo que nosotros nos respalda, la obediencia es lo que a nosotros nos guarda de todo el mal. Y es un límite, por eso su palabra es un límite en nuestra vida. Cuando nosotros estamos permitiéndole a la palabra de Dios que nos diga, ¿sabes qué? O sea, algo tan sencillo, sé honesto, algo tan sencillo, perdona. O sea, perdona al que te ha hecho daño, pasa por alto la ofensa. Estos son mandatos sencillos y esto es lo que nos va a llevar a tener esa protección. El vivir de acuerdo a los estatutos de Dios nos lleva al cuidado, a la protección y ¿sabes qué? También a la prosperidad. Al cruzar nosotros estos límites, perdemos la seguridad y el respaldo de la palabra de Dios, lo cual se puede convertir en puertas abiertas o en darle pie al diablo, como lo dice bíblicamente. Pero quiero decirte algo importante. Muchas veces las cosas que a nosotros nos suceden son por nuestras decisiones. Ujú. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos que la palabra de Dios es lo que Dios nos ha dado a nosotros como seguridad. Cuando nosotros le estamos obedeciendo, es esa bendición que enriquece y que no añade tristeza. Ujú. Límites sobre nuestros sentimientos.
Ajá. Ser sinceros y honestos con nosotros mismos. Muchas veces no nos expresamos con sinceridad lo que está ocurriendo en nuestro interior. Hacemos como si nada de la conducta de la otra persona nos afectara o nos estuviera haciendo daño. La carga con esto durante mucho tiempo, el aparentar nosotros estar bien, el ser felices, esto nos va a llevar a más dolor y a más sufrimiento. Yo te pido que todo esto lo lleves al Espíritu Santo de Dios. Todo el daño que tú tengas, ¿sabes? Él se hizo varón de dolores y sobre él fue el dolor más fuerte. Ajá. El sufrimiento fue sobre de él. Y yo quiero decirte algo, él es experto en sanar corazones rotos, almas dañadas. Yo te voy a pedir algo importante, no importa que lo guardes ante la gente, que también no te lo recomiendo, ¿eh? Lo más importante es que nosotros en esta comunicación asertiva, para poner un límite, lo más importante es que tú hables con la persona que te está haciendo daño, como lo dije al principio, sin juzgar en el yo, sin juzgar, sin en el que tú me estás haciendo tú esto, sin señalar, que tú lo hables con esa persona, qué es lo que a ti te está haciendo daño, pero sobre todo, el punto más importante de esto es que siempre lo tienes que llevar a él. Siempre lo tienes que estar orando, Señor, me siento triste, Señor, me siento decepcionada, me siento defraudada, me siento realmente, infeliz, ¿no? Como te sientas, ve y entrégaselo a Él. Y en esa oración, en ese tiempo de comunión con Él, vas a encontrar la restauración, ¿no? Eh, el estar bien por dentro es súper importante para nosotros, ¿sabes? Porque si nosotros no ponemos atención a esto, aquí es donde nace el rencor, el resentimiento. Y todo esto, ajá, es psicosomático. Va a llegar un momento en que se va a producir la enfermedad porque esto necesita ser sanado, ¿sabes? Yo creo, llevo más o menos 4 o 6 semanas estudiando acerca de la sanidad y yo me he dado cuenta de algo súper importante, que el cuerpo no fue creado para el pecado y que el cuerpo automáticamente tiene la sabiduría incluso para generarse, para sanarse. Pero si nosotros estamos guardando rencor, resentimiento, odio, todo este tipo de cosas, esto enferma nuestro cuerpo. Porque él dice, no guardes ninguna raíz de amargura. Por algo muy importante, él dejó escrito esto. Entonces, es bien importante que tú estés hablando esto, que tú estés externando el dolor que tienes, el dolor interno. No te permitas vivir dos vidas. Una vida oculta en tu casa, en tu cuarto, en tu habitación, llena de dolor, de lágrimas, de sufrimiento, y otra vida afuera. ¿Sabes? No hay que ser hipócritas. O sea, nosotros como hijos de Dios debemos de verdad ayudarnos los unos a los otros. Busca un grupo de oración, de un lugar donde puedas ser acogido para que la gente ore por ti y encuentres la sanidad de tu corazón. Busca un líder espiritual, ¿no? Que te ayude a a sanar tu corazón, a sanar tu alma, cómo lo tienes que hacer. Yo se los comparto mucho con ustedes, que el mayor milagro que yo he tenido en mi vida es esa sanidad en mi carácter, en mis emociones, ¿no? El cómo Él ha transformado mi carácter, me ha quitado el odio, la amargura, el rencor y todo este tipo de cosas. Por eso es que yo amo compartir esto con ustedes, porque yo he vivido ese milagro del cambio de carácter, ¿no? Entonces, sabemos a veces que lo peor es que la gente, o sea, cuando vivimos situaciones donde la gente realmente nos está haciendo daño, la gente negativa está ahí y a veces es la gente que nosotros tenemos cerca que nos está dañando con sus acciones. ¿Sabes qué es lo peor de todo? No te permitas a ti justificar a la persona por las malas acciones que está haciendo. Tú la necesitas confrontar y tú le necesitas decir, ¿sabes qué? Me estás haciendo daño. Estoy siendo dañada por lo que tú estás haciendo. ¿Sabes por qué? Porque es un modo de ayudar y de hacer crecer a la gente que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Efesios 4 versículo 25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen a dejar que el enojo los controle y no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. O sea, imagínate aquí el enojo, que es algo tan sencillo.
le he dado lugar al diablo. ¿Qué pasará con otras actitudes? El enojo es algo que controla a mucha gente y a mí me controló durante muchos años. Y yo tengo un testimonio tremendo que yo he vencido el enojo en mi vida. Y es algo que trabajé durante muchísimos años, entregándoles al Señor, renunciando a todo enojo en mi vida. Y sabes, hoy, gracias a Dios, te puedo decir que está casi vencido, solamente para su gloria. Pero es algo que yo he trabajado. Pero imagínate este versículo, Efesios 4:27, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Qué acciones nosotros estamos haciendo que le están abriendo la puerta al diablo? Y después culpamos a Dios por lo que nosotros estamos viviendo. Consecuencias. Todo en nuestra vida tiene consecuencias, buenas o malas, tiene consecuencias. La ley de la siembra y de la cosecha. Los límites, todos los límites van a generar consecuencias en nuestra vida. Y sí o sí, estos siempre están conforme y no van a ser conforme a lo que nosotros estamos esperando. A veces serán muy dolorosos, después de un tiempo se volverán en una gran bendición. Ajá. Y todos, muchos tenemos que pasar por este proceso. Muchos tenemos que pasar, pero sabes, el proceso de nosotros estar poniendo límites a la circunstancia, a la situación, sí o sí tiene que generar un cambio. Las consecuencias de los límites siempre van a definir el límite, o sea, el punto máximo donde una persona puede llegar. Es hacer, y esto es súper importante, es hacer lo que tus palabras están diciendo. Es mantenerte firme en el sí o en el no. Así lo dice Santiago 5:12. Mantente firme, que tu sí sea sí, que tu no sea no. ¿Sabes? Porque si nosotros no hacemos esto, ¿qué es lo que pasa? Se está volviendo una amenaza. Y esto solo está quitando valor y está quitando veracidad a tus palabras, a tu vida. Y eso es lo que nosotros menos queremos. Hay gente que le cuesta mucho trabajo decir no. Yo hoy te voy a pedir algo importante. Si te cuesta trabajo decir no, ora, ora, pídele al Espíritu Santo de Dios que te ayude a decir no en esas situaciones que te están causando opresión en tu vida. El hecho es que los actos y las acciones hacen mucho más que las palabras. Cuando nosotros necesitamos poner un límite, donde nosotros estamos siendo agredidos, donde nosotros estamos siendo dañados, es necesario hacer lo que nosotros estamos acordando hacer y también es importante que nuestras palabras mantenernos firmes en esto. Ajá. Por eso es importante siempre orar antes, pensar en las consecuencias y mantenernos firmes en nuestras palabras y en nuestras acciones. Santiago 1, versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Amén. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra de Dios, pero no la obedeces, es como si te vieras en un espejo. Te ves y se te olvida, ¿no? Es necesario que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros tenemos que orar, Espíritu de Dios, ayúdame a ser hacedor de tu palabra. No sé si tú has orado esto, pero necesitamos no solo ser hacedores de su palabra, sino que mucha gente no acepta la verdad. Son sordos a la verdad de Jesucristo y ellos responden al dolor, a la pérdida y esto se vuelven ciclos viciosos donde el enfoque está en el dolor, está en las pérdidas, está en el daño que te han hecho. Entonces, es importante que primero, como decíamos la clase pasada, dejar este abrigo de la víctima, que significa el autocastigo, dejar esto a un lado y nosotros cambiar nuestra manera de pensar. Solamente transformando nuestra manera de pensar a la manera de Jesucristo, vamos a poder vivir en las increíbles riquezas de su gracia. Solamente con esa transformación no podemos seguir pensando igual, actuando igual y querer resultados. La distancia emocional. Esto trae cuidado a nuestro corazón. A veces nos topamos o existe una persona cercana a nosotros que nos hiere, que no está dispuesta a cambiar e insiste en hacer y en decir cosas ofensivas o
traicionado nuestra confianza, aunque se hayan arrepentido, perdón, no hay una sanación completa. No han llegado al punto de ser dignos de confianza de nosotros. Y sabes, creo que todos conocemos o tenemos a alguien cerca, ajá, con el cual podemos vivir una situación como esta. Una persona, ¿no? Que tú confías en él, en ella o en él y te sigue defraudando y te sigue hiriendo y sigue haciéndote mal, haciéndote daño. Y sabes, es necesario, no por esa persona, por nosotros ponernos un límite a nosotros mismos. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Sabes? Es tan fácil como decir, ¿sabes qué? Perdóname, pero cuando te tranquilices, hablamos, agarras y te cambias de habitación, de cuarto, o no, simple y sencillamente cuando hay gente de verdad que es total y absolutamente agredida por cuestiones de drogas, por cuestiones de alcohol, y la gente se pone súper happy, ¿no? Y empieza a ofender, empieza a insultar y, ¿sabes? Todo esto te no, daña a la persona. O en drogas, en lo que tú quieras, esto daña a la persona. Y, ¿sabes? Es tiempo donde nosotros tenemos que responder y decir, ¿sabes qué? Atiéndete. O sea, cuando seas atendido, claro que nosotros somos una extensión del reino de Dios, tenemos que ayudarlo, pero no a causa de que constantemente nuestro corazón sea herido, sea herido. Si la persona no quiere cambiar, ajá, nosotros vamos a tener que dar cuentas de nosotros. Nosotros no podemos hacer cambiar a nadie. Con la oración podemos hacer muchas cosas porque la oración es poderosa, pero también si la persona no quiere cambiar, nosotros tenemos que poner un límite. En esta situación, la confianza no puede ser sabia, pero sí prudente. O sea, yo soy responsable de cómo respondo. No soy responsable de cómo la gente me trata a mí, de lo que la gente dice de mí. No soy responsable de lo que la gente piensa de mí, pero sí soy responsable de cómo yo respondo. Yo soy responsable de cómo hablo. Yo soy responsable de lo que yo estoy diciendo. Entonces, es bien importante. Yo no soy responsable de cómo los demás actúan, pero sí cómo respondo. Proverbios 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón porque de él determina el rumbo de tu vida. O sea, aquí vemos que es importantísimo el cuidado de nuestro corazón. Este va a determinar nuestra vida y mi responsabilidad es sobre mis actos, mis reacciones, mis actitudes, mis pensamientos, mis palabras. Lo que la otra persona hace, en lo que yo la pueda ayudar, gloria a Dios. Pero hay gente que no está dispuesta a generar un cambio en su vida. Hay gente que sigue y quiere seguir con esa misma situación. Ajá, y es cuando nosotros necesitamos cuidar nuestro corazón. Los corazones impuros y dañados utilizan los límites para exteriorizar vergüenza e ira, lo cual esto va a terminar en un desastre. Busca la distancia y el aislamiento para castigar a la otra persona. Es una señal de que están estableciendo límites a la otra persona y esto no va a resolver el conflicto. O sea, ni el huir va a resolver el conflicto. Mucha gente, la intención con la cual nosotros hacemos las cosas es súper valiosa ante los ojos de Dios. Si nuestra intención es venganza, lo único que va a traer va a ser conflicto. Va a ser conflicto y cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si vemos desde la siembra y la cosecha, ups, necesita Dios tener misericordia de nosotros. O sea, ve cuáles son las intenciones de tu corazón. Si las intenciones de tu corazón son puras, ¿sabes? Vas a tener, Dios te va a respaldar en la decisión que tú tomas. Distancia física. Parecía un límite muy tajante, pero cuando nuestros intentos han fracasado, la distancia provee siempre para sanación. El tiempo no sana, lo que sana es el Espíritu Santo. Amén. Claro que el tiempo tiene una acción importante en esto, porque si tú te concentras en que ese tiempo es un tiempo de oración, es un tiempo de estarte dando a Dios para estar sanando tu corazón, para perdonar, para ser limpiado, claro que vas a tener cambios tremendos, 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 pero ese tiempo es importante.
cómo tú lo utilizas para la sanación de tu corazón. La distancia provee el tiempo para sanar. ¿No? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que tuve un tema muy fuerte con mi esposo y él estaba en México, yo me quedé aquí en Estados Unidos con mis hijos y yo estaba muy dañada por una cosa unas cosas que él había hecho que me enteré por otra persona, pero quiero decirte algo importante. Él estaba en México y mi oración era esto: Señor, te pido en el nombre de Jesús que no vengas de que yo no lo perdone. Porque si él viene, la verdad, no lo voy a perdonar. Y yo sabía que mi corazón estaba dañado. Y sabes, yo utilicé este tiempo para sanar mi corazón, para sanar mis heridas, para estar en comunión con Dios y decirle: Espíritu Santo, sé tú sanándome, restaurándome, renovándome. Yo no quiero vivir ni con odio ni con rencor y yo renuncio a todo esto en el nombre de Jesús y hoy te doy todo esto y lo cambio por tu gozo, ¿sabes? Porque también el gozo del Señor es una decisión en nuestra vida. Y tú decides si vivir amargado o vivir en el gozo del Señor. Pero esto es necesario, que estos procesos nosotros los vivamos, ¿no? La toma de decisiones de alejarnos de algún tiempo y la distancia nos da la claridad de nuestra mente y da esa sanidad a nuestro corazón para poder resolver las cosas. Y quiero decirte que cuando él regresó, mi corazón ya estaba limpio y pudimos empezar otra vez, ¿no? Otra vez. Entonces, es bien importante que tú guardes tu corazón. La distancia nos ayuda a dejar una situación incómoda o una discusión. Y es sabio salir de la habitación para evitar peleas. Marcharse de la casa para tratar una adicción también es muy sano, claro que sí. Separarse para evitar el abuso físico, los golpes o el abuso en las drogas, también esto es muy sano, ¿no? Mientras tanto, los dos estén o las personas involucradas estén tomando esa sanidad, ¿no? Mudarse a otro lugar para protección de los niños. Estos límites protegen a la familia y evitan el daño mayor. Como yo les estaba contando, lo quiero volver a tocar, ¿no? Este límite tan grande que nos puso Dios a nosotros cuando Él prácticamente le dijo a Adán y Eva: ¿qué es lo que has hecho? ¿No? Y que le dijo: es que la mujer que me diste, y ella culpó a la serpiente. Y sabes, el límite que Dios nos puso fue muy fuerte. Y ese límite fue la separación del hombre y la humanidad. Y esa separación prácticamente nos trajo a nosotros una muerte espiritual. Y quiero decirte algo importante. Si a Dios le dolió este límite, ¿cuánto más a nosotros no nos va a doler poner límites? Y para que esto se volviera a reconciliar, costó la sangre de Jesucristo y costó muchísimo dolor y sufrimiento. Entonces, ¿sabes? Esto nos muestra cómo también nosotros, al poner límites, pasamos por ese proceso de dolor, ¿no? Proverbios 27, versículo 12: el prudente se anticipa, perdón, al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Vamos a leerlo en Dios habla hoy y dice: el prudente ve el peligro y lo evita. Imagínate. Y el imprudente sigue adelante y sufre el daño. Mira cómo aquí está diciendo la palabra de Dios, que es prudencia. Es prudencia de nosotros evitar el peligro y el daño. Santiago 1, versículo 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Este versículo es una instrucción de comunicación tremenda. Ajá. Y nos está diciendo: escucha, escucha lo que la gente está diciendo. Y hoy en día mucha gente no sabemos escuchar. Y te voy a decir por qué. Porque yo a veces ujú, trato de escuchar a una persona y me estoy distrayendo. Y me distraigo. Ajá. Y esa es una debilidad que yo tengo. Y yo tengo que orar para poder escuchar a la gente. Ujú. Entonces, dice algo importante: sé lento para hablar y para enojarte. Amén. Ajá, o sea, tenemos que ser prácticamente precavidos, tenemos que ser prudentes.
Amén. La distancia física puede llegar a proveer curación, restauración, seguridad y muchas veces este tiempo es tiempo para decisión. Y quiero decirte algo importante, esto llega a sanar y a restaurar no solamente familias, sino también restaura corazones, almas heridas. Y depende cómo se genera ese tiempo. Si nosotros vamos con gente que quiere la fiesta y aprovecha todo esto para la fiesta, el rock and roll, el boogie boogie, la rumba y todo eso, o sea, va a terminar totalmente esto. Pero si nuestro empeño es sanar nuestro corazón y es salvar nuestra familia, salvar esa relación, claro que lo vamos a poder hacer. ¿Mm? A veces, no sabemos confrontar a las personas. A veces, para gente es muy difícil, ¿sabes? Yo conozco gente que tengo cercana a mí que me dicen, "No, es que, ¿sabes qué, Eli? Para mí es muy difícil decirle esto a mi mamá o para mí es muy difícil, ¿no? Hablarle con la verdad. Y pareciera que en vez de poner un límite, causamos un conflicto. ¿Y esto a qué se debe? A nuestro carácter. A nuestro carácter, que nos cuesta mucho trabajo mantenernos firmes en nuestras decisiones. Cuando la otra persona es muy dominante, es muy difícil nosotros mantenernos firmes. Y sabes, aquí es donde nosotros necesitamos el poder y la ayuda del Espíritu Santo de Dios para que nos dé la fortaleza de mantenernos firmes y poder llevar a cabo lo que nosotros estamos diciendo. Hay gente que es totalmente manipuladora y que quiere hacer las cosas como quiera y saca ventaja, saca partido de lo que está pasando para salirse con la suya. Y sabes, aquí es donde nosotros necesitamos poner ese límite y decirle, sabes que no te permito que me hables de este modo y mantente firme. Mantente firme en todo lo que hoy estás escuchando, porque esto va a traer cuidado a tu vida, a tu corazón. Ujú. La familia de Dios, nuestras autoridades y mentores, puedes encontrar ayuda con todo esto. Busca una tercera persona, asiste a un grupo. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Y ten cuidado con quién buscas. Busca gente que tenga el conocimiento de Dios, busca gente que sea un ejemplo para ti, que diga, sí, me puede ayudar a sanar, me puede ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Para poder nosotros seguir adelante. Lo más importante es que no huyamos del conflicto, lo más importante es que nosotros seamos portadores de reconciliación porque Él nos mandó a la reconciliación. Y que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Su carácter es el dominio sobre nuestras emociones. Que no estemos, dominados ni por el enojo, ni por la ira, ni por todo este tipo de cosas que prácticamente arruinan las relaciones. Entonces, es importante que nosotros nos pongamos ese límite y decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a permitir la gritería. Y esto procede del corazón. Muchas conductas de nosotros proceden de un corazón herido, de un corazón dañado. Entonces, el ser responsables, dite a ti misma, yo soy responsable. Yo soy responsable de mi cuidado, de mi protección, de cómo me estoy hablando a mí misma, de cómo me estoy permitiendo responder a las agresiones de los demás. Cuando uno toma la responsabilidad de sí mismo, de manera inversa, ayudamos a los demás a ser responsables de sus reacciones y actitudes. Y quiero contarte este testimonio súper rápido, ¿no? Cuando yo conocí a Cristo y tenía muy pocos días de haberlo conocido, Dios me mandó una mujer de Dios tremenda, una mujer de verdad que wow, tuvo la sabiduría para poderme guiar porque yo era muy rebelde, yo lo reconozco, era muy rebelde, era muy, wow, tremenda. Entonces yo peleaba muchísimo con mi esposo. Y nosotros al estar peleando, recuerdo que ella me dijo, no, pídele al Espíritu de Dios que te ayude, Él te va a ayudar con tu boca para que salga de tu boca palabras. Y ahí voy yo, ¿no? A decirle. Y sabes, yo sí algo reconozco, es que en mi proceso yo veía su vida de ella y yo decía, wow, qué hermosa vida tiene. Y yo le obedecía, porque realmente yo sí reconozco que en mí había obediencia. Entonces mi esposo y yo estábamos peleando y recuerdo que yo le dije a él, perdóname, perdóname por no ser la mujer que tú necesitas.
Y sabes, esto rompió todo. Esto rompió todo porque para pelear se necesitan dos. Cuando ya no hay una parte por la otra persona, el problema se acaba. Entonces, él se sube, baja como a los 10 minutos y me dije, yo no sé qué estás haciendo, pero yo quiero ser parte de lo que estás haciendo. Y ahí fue cuando él llegó a Cristo. Entonces, nuestro ejemplo tiene que ayudar a llevar a la gente a más, el cómo nosotros estamos reaccionando incluso ante la agresividad, ¿no? Y este es un llamado a ser responsables de nosotros mismos. Nuestra responsabilidad en cada área de nuestra vida nos lleva a crear seguridad y libertad. Y sobre todo, vivir en una vida plena sin esconder nuestros sentimientos, afrontar nuestros temores y pensar en las consecuencias. ¿Sabes? No se vale estar guardando nuestros sentimientos malos. Llévalos delante de Él para que Él los sane. Tan mal te sientas, llévalos delante de Él. Afronta tus temores. Llévalos delante de Él. Él tiene el poder de sanarte. Crear límites es un esfuerzo serio, pero esto de verdad, esto requiere perseverancia, requiere mucha firmeza y sobre todo requiere que estés dispuesto a hacerlo para que estos límites tengan realmente una buena cosecha. Como por último, sí me da tiempo, la ley de la siembra y de la cosecha. Esta es una ley inalterable que afecta a todas las personas en todas las áreas de nuestra vida. La familia, el trabajo y todo este tipo de cosas, afecta siempre esta ley. Los agricultores entiendan el significado de este principio. Cosechamos aquello que sembramos, más de lo que sembramos y después de sembrarlo. O sea, es como una multiplicación lo que nosotros estamos sembrando. Este versículo podría hacer referencia en sí a lo que son los diezmos y las ofrendas, pero prácticamente es una ley espiritual donde todo se rige de esta ley. Recuerda que Dios nos ha dado leyes. Cuando nosotros entendemos las leyes espirituales de Dios, podemos comprender muchísimas cosas y dejarnos de preguntar, ¿es que Dios me está mandando esto? No, es la consecuencia. Segunda de Corintios 9, versículo 6. Recuerda lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Amén. Cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar y no den con mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá pasta de sobra para compartir con otros. Dios es capaz de suplir todas nuestras necesidades en nuestra vida. ¿Sabes por qué la redención? Cubre al hombre espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Él suple todas nuestras necesidades en las tres características del ser humano. Entonces, esta ley habla de que si nosotros estamos dando poco, pues vamos a recibir poco. Y no permitas que tu falta de fe te impida dar con alegría y generosidad. O sea, la condición de nuestro corazón siempre es bien importante. Y mi pregunta es, ¿cómo nosotros estamos dando a la gente que Dios nos ha dado a cuidar? ¿Cómo nosotros estamos dando a esa gente que está a nuestro cuidado? ¿Estamos dando con un corazón alegre? ¿Estamos haciendo las cosas con alegría? ¿O estamos haciendo las cosas, ajá, como un adolescente de 10, 12 años, 13, 15, que le dices, ve a arreglar tu cuarto? Ay, sí, mamá, 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 y quejándose y de malas, de mal humor, en mala actitud. No. O sea, ¿cómo nosotros estamos haciendo las cosas para la gente que Dios nos ha dado a cuidar? ¿Cómo limpiamos la casa? ¿Cómo tenemos el orden? ¿En qué actitud vamos a trabajar? O, ay, otra vez tengo que ir a trabajar. Ay, es que estoy tan cansada, ¿sabes? ¿En qué actitud lo estás dando? Porque esto también va a tener una siembra. Esta siembra va a tener una cosecha y vas a tener un resultado y ese resultado puede ser la condición de un corazón que no tiene alegría.
O sea, ¿cómo nosotros estamos dando? ¿Estamos dando con generosidad? ¿Estamos dando con alegría? Tenemos la disposición de siempre. Es más importante lo que tú estás dando. ¿Sabes? Para Dios es mucho más importante lo que nosotros damos. Y no porque prácticamente la multiplicación viene en lo que nosotros damos, no en lo que nosotros retenemos, en lo que nosotros damos. Y mi pregunta es, ¿cómo nosotros estamos dando? ¿Lo estamos haciendo con amor? ¿Lo estamos haciendo con ese cuidado? Esto es interesante. Es como nosotros estamos, si estamos siendo dispuestos a dar esas cosas con la actitud apropiada, con una actitud de amor que refleja el amor de Cristo, o prácticamente nosotros estamos con una actitud pésima, con el cansancio, con el que, ay, otra vez lo tengo que hacer, ay, otra vez la comida, otra vez a lavar las trastes, otra vez esto. ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo creo que todo proviene de Él y que todo es de Él. Y nosotros somos embajadores aquí en la tierra. ¿Te cuesta trabajo dar? ¿Hacer las cosas con alegría, con amor, con entusiasmo? ¿Se te dificulta dar con agradecimiento? Esto podría reflejar ingratitud ante Dios. Segundo de Corintios 9, versículo 9. Como dicen las Escrituras, compartan con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recompensadas por siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha con generosidad. Dios nos da los recursos Amén. para todo, para invertir en el reino. La generosidad debería de ser una virtud de nosotros, Amén. en nuestros hijos. Y Pablo hace referencia de una semilla por la inmensa producción que ésta tiene. Porque una semilla, wow, puede producir bosques, puede producir huertos, puede producir infinidad de fruta, infinidades de verduras, ¿no? Puede producir todo, es multiplicación. Amén. Una semilla es multiplicación. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos sembrando en nuestro corazón, en la vida de los demás? La vida es un campo en el cual nosotros estamos sembrando. Un campo donde se siembran semillas buenas, las de buen origen, que son las del Espíritu, las de su palabra. Esas semillas buenas son las que producen para vida. Las que se originan en los deseos pecaminosos son las de la carne, que son todas las que se originan hacia la muerte. Si nosotros estamos sembrando pleito, contienda, discusiones, es lo que vamos a recibir la destrucción. Si nosotros estamos sembrando amor, vamos a recibir compasión o como le quieras poner. Pero no es posible que nosotros estemos en el pleito, en la contienda y exijas respeto, exijas amor cuando no es posible que te lo den. O sea, aquí es cuando nosotros estamos viendo y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy recibiendo esto? ¿Qué estoy haciendo para yo recibir esto? Porque seguramente algo estamos haciendo mal. ¿Sabes? Cuando nosotros tomamos la responsabilidad de que soy yo y no es la otra persona, nosotros estamos creciendo espiritualmente. El resultado es la cosecha que recibimos de acuerdo a las semillas que nosotros estamos sembrando. Gálatas 6, versículo 8. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosechan de esta naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, el Espíritu cosecharán vida eterna. ¿A quién estás agradando? Con tu corazón, con las intenciones de tu corazón. Estás satisfaciendo tus deseos, ¿no? El quiero, el egoísmo, la vanidad, porque todo esto también se está sembrando. Hay gente que solo quiere guardar, solo quiere acumular. Y el principio de la prosperidad empieza en siempre dar. Y dar con un corazón agradecido, dar atención con un corazón agradecido, servirle a Dios con un corazón agradecido. Gálatas 6, versículo 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien,
a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. O sea, wow. O sea, ven lo que Él nos está diciendo. Haz el bien. Ve cómo su palabra es un límite para nuestra vida. Así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué es lo que vamos a cosechar? Bendiciones. Si no nos damos por vencidos, o sea, es persistir, es resistir, es seguir avanzando, haciendo el bien. Versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagan el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Esta ley natural nos enseña que si realmente siembras calabazas, vas a recibir calabazas. Sería realmente sorprendente que recibieras elotes o papas. Uno siembra lo que cosecha y esto aplica en nuestra vida. Por ejemplo, si alguien murmura de sus amistades, perdería la amistad. Cada acción tiene consecuencias. Si siembras egoísmo, cosecharás aflicción y maldad. Pero si siembras servicio a Dios, cosecharás alegría y vida eterna. ¿Qué estamos sembrando? Esta ley, si la vemos como un límite hacia nosotros mismos, es como si nosotros nos estuviéramos diciendo, yo me amo, por eso no hago esto. Pero no voy. Y tú y yo no podemos pagar por los problemas ni por la conducta de la otra gente. Por eso es necesario que nosotros cuidemos nuestra integridad, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestros pensamientos. Como por último, que ya no quiero tomarles más tiempo, un límite importante sobre nuestra salud, un límite importante sobre nuestro cuerpo. ¿Sabes? Hace rato leía en Primera de Corintios 3:16 y dice así, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual vos somos, santo es. Mira este versículo cómo nos está diciendo que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y hoy yo te pido que debemos de tomar nosotros un poco de conciencia de lo que nosotros estamos dejando entrar a nuestro cuerpo. No te estoy hablando ahorita del daño, no te estoy hablando de las emociones, te estoy hablando de la alimentación, te estoy hablando de que tenemos que nosotros tener ese dominio sobre los alimentos, no que los alimentos nos dominen a nosotros. ¿Sabes? Necesitamos en este país, sobre todo en este país, de verdad que todo viene así súper refrigerado y ya no es natural. Busca lo natural, busca nutrir tu cuerpo, busca las decisiones correctas en tu alimentación. Nosotros tenemos que entregarle cuentas a Dios de este cuerpecito, ¿no? Y si nosotros no lo estamos cuidando correctamente, si nosotros no nos estamos alimentando correctamente, vamos a vivir las consecuencias de eso. Es nuestra responsabilidad nuestra alimentación. Es necesario ponernos un límite cuando nos estamos excediendo, ¿no? Es necesario también los tiempos de descanso, los horarios de sueño, ¿sabes? Hay que tomar la responsabilidad y ponernos un límite a nosotros mismos para cuidar nuestro cuerpo de enfermedades, para cuidar nuestro cuerpo de estrés. ¿Sabes? El estrés nos hace un daño terrible. Es necesario, el estrés se combate en tiempos de oración, en tiempos de comunión con Dios, y es necesario nosotros tomar esa responsabilidad sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras decisiones, en nuestra alimentación, en hacer ejercicio, en salir a caminar a este lugar tan hermoso. Entonces, hay que tomar estos límites para nosotros mismos. Acuérdate que si nosotros tratamos de ponerle límites a la otra gente, estamos ejerciendo el control y eso ya no es de Dios. Eso nosotros tenemos todo el poder, toda la autoridad de nosotros generar cambio en nosotros porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Pero nosotros no podemos hacer cambiar a nadie.
Solamente Jesucristo, la oración y el Espíritu Santo tienen el poder de cambiar a la gente. Entonces, nosotros somos responsables de cómo respondemos, no de lo que la gente hace. Entonces, bueno, esto ha sido nuestra serie de límites. La próxima semana empezamos con otra, pero bueno, vamos a terminar con esto. Y, ay, Señor, te damos las gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu palabra. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que tú nos das, que sabemos que tu palabra es más cortante que una espada de dos filos, que tu palabra, Señor, nos redarguye, nos corrige, que tu palabra, Señor, nos lleva siempre a más. Gracias, Señor, por tu palabra hablada a nuestra vida, a nuestro corazón. Hoy te pedimos, precioso Espíritu Santo de Dios, que nosotros seamos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en nuestras decisiones, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Ayúdanos, Señor, a poner límites, Señor, a nuestra vida, a nuestra alimentación, a nuestro cuerpo, a la gente incluso que nos hace daño. Enséñanos, Señor, cómo nosotros, Señor, podemos hacerlo a través de tu Espíritu. Yo te doy las gracias, precioso Espíritu Santo, porque eres tú el que nos transformas y esa transformación viene con el poder de tu palabra. Gracias, Señor, aquí estamos. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser más como tú y menos como nosotros. Nosotros hoy menguamos, precioso Espíritu de Dios, para que tú crezcas. Vivifica, Señor, nuestros cuerpos mortales. Hoy hablo, Señor, que es tu Espíritu el que nos vivifica con poder en el nombre de Jesús. Que tu mente, Señor, es nuestra mente, que nuestras palabras son de edificación, Señor, para que los escuchan. Que nuestras palabras, Señor, están llenas de sabiduría y de verdad, Señor. Ayúdanos, precioso. Ayúdanos a vivir en el poder del Espíritu. Ayúdanos, Señor, porque nosotros creemos que nosotros ya no vivimos más, sino que Cristo vive en nosotros y que lo que nosotros vivimos en la carne, Señor, lo vivimos por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya ha vencido el pecado, Él ya venció toda la maldad, Él ya venció, Señor, con toda la destrucción. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a que seamos nosotros más como Él. Que tu espíritu empiece a fluir con poder, con denuedo. Hoy en el nombre de Jesús oro por cada persona que está enferma. Hoy hablo, Señor, sanidad a sus cuerpos en el nombre de Jesús. Yo hablo que toda enfermedad en este momento se doble, es atada en el nombre de Cristo Jesús. Que nuestros ojos espirituales se abren, que todo velo, Señor, se cae para entender y comprender las increíbles riquezas de tu gracia. Gracias, precioso, por el denuedo. Gracias, Señor, por la revelación. Gracias, Señor, por el entendimiento que estás depositando en nuestras vidas. Gracias por semilla de vida, Señor, porque yo creo que eres tú, Señor, haciendo crecer a este programa, que eres tú, Señor, trayendo a la gente más entendimiento, más revelación y más de ti y menos de nosotros, Señor. Gracias por cada persona que me escucha. Yo las bendigo con toda bendición espiritual en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias a los que se conectaron en Facebook. Nos vemos la próxima semana. Marlene, muchísimas gracias. Fabi, también por aquí estás. Steph, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Los bendigo. Gracias. Y muchísimas gracias a todos los que nos siguen por YouTube. Gracias por todo lo que YouTube está haciendo. Comparte este material. Hay gente que necesita, que hoy está sufriendo por no saber poner un límite en su vida. Te pido que lo compartas. Hay gente que lo necesita. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.